Una característica muy importante para el desarrollo de la cabeza es la presencia de arcos faringios. Estos aparecen durante la cuarta y la quinta semanas del desarrollo. Cada arco tiene un núcleo de tejido mesenquimatoso, el exterior es ectodermo superficial y el interior es endodermo. Cada núcleo tiene células de la cresta neural que contribuyen a los componentes esqueléticos de la cara. Cada arco tiene sus propios componentes musculares, su propio nervio craneal y su propio componente arterial. El primer arco faríngeo tiene dos porciones, una ventral que es la prominencia mandibular que contiene el cartílago de Meckel que después hará el yunque y el martillo, y otra dorsal que es la maxilar. El mesénquima de la parte maxilar da origen a la premaxila, al maxilar, al hueso cigomático y a parte del hueso temporal. El mandibular da origen a la mandíbula y a los huesos del oído externo. Los músculos son los de la masticación, también está el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano, tensor del paladar y su inervación deriva del nervio trigémino. El segundo arco da origen al estribo, a la apófisis estiloides del hueso temporal y la porción superior del ioides. Los músculos son el del estribo, el del estiloioideo, del vientre posterior del digástrico y los de la expresión facial. Por lo tanto, su inervación es del nervio facial. Tercero, da el asta mayor y la porción inferior del hueso ioides. La musculatura son los estilofaringeos y por ende su inervación es por el nervio glosofaringeo. El cuarto y el sexto arcos, porque el quinto no forma nada, no forman huesos para formar juntos los cartílagos faringeos como el tiroides y el cricoides. Los músculos del cuarto arco son el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, constrictores de la faringe e intrínsecos de la laringe. A ambos arcos los inerva el nervio vago, al cuarto por la rama laringea superior y al sexto por la rama laringea recurrente. Bolsas faríngeas. El embrión humano tiene 4 pares de bolsas faríngeas, la quinta es rudimentaria. Cada una tiene un recubrimiento endodérmico epitelial. Primera bolsa faríngea. Esta forma un receso tubotimpánico, divertículo similar a un tallo, el cual se divide en dos porciones. Porción distal. Estructura ensanchada llamada cavidad timpánica primitiva o del oído medio. Segmento proximal. Estructura estrecha que constituye la trompa faringotimpánica o de Eustaquio. Segunda bolsa faríngea. Su cubierta epitelial forma yemas, las cuales penetran el mesénquima circundante y sufren una invasión secundaria por el tejido mesodérmico, para así constituir el primordio de las amígdalas palatinas. Tercera bolsa faríngea. Se constituye por dos porciones. Región dorsal. Se diferencia en la glándula paratiroides inferior. Ambos primordios glandulares pierden su conexión con la pared faríngea. Región ventral. Forma el timo. Este migra en dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides inferior. En el niño pequeño, el timo ocupa un espacio considerable, pero en personas de mayor edad es atrofiado y constituido por tejido adiposo. Cuarta bolsa faríngea. Se constituye por dos porciones. Región dorsal. Forma las glándulas paratiroides superiores. Al perder contacto con la pared de la faringe, se adosa a la superficie dorsal de la glándula tiroides, la cual está en migración caudal para constituir las glándulas paratiroides superiores. Región ventral. Da origen al cuerpo último branquial, que más tarde se incorpora a la glándula tiroides. Las células del cuerpo último branquial generan las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides, las cuales secretan la hormona calcitonina. Entre los 5 arcos faríngeos se forman 4 hendiduras faríngeas. Estas están compuestas de ectodermo y cubren la parte externa de los arcos faríngeos. La primera hendidura trabaja con la primera bolsa faríngea en la formación del oído. Ya que ésta se encuentra en la parte externa, se encarga de formar el conducto auditivo externo y también forma el tímpano. Por otro lado, las hendiduras 2, 3 y 4 desaparecen con el crecimiento embrionario. A continuación hablaremos sobre el desarrollo de la lengua. La lengua aparece en los embriones alrededor de la semana 4 a manera de 2 protuberancias linguales laterales y una protuberancia medial, el tubérculo impar.
Estas 3 protuberancias se originan a partir del primer arco faríngeo. Una segunda protuberancia medial, la cúpula o eminencia hipobranquial, es formada por mesodermo del segundo, tercer y parte del cuarto arcos. Por último, una tercera protuberancia medial, formada por la porción posterior del cuarto arco, marca el desarrollo de la epiglotis. Justo por detrás de esta protuberancia se ubica el orificio laríngeo, flanqueado por las protuberancias aritenoides. Al crecer las protuberancias linguales laterales, rebasan el tubérculo impar y se fusionan para dar origen a los 2 tercios anteriores o cuerpo de la lengua. La musculatura de la lengua está inervada por el nervio hipogloso. La inervación sensitiva general de la lengua es fácil de comprender. El cuerpo de esta está inervado por el nervio trigémino, el nervio del primer arco. La región de la raíz está inervada por los nervios glosofaríngeo y vago, las estructuras nerviosas del tercer y del cuarto arcos, respectivamente. La inervación sensorial especial, gustativa, para los 2 tercios anteriores de la lengua es provista por la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. En tanto, la del tercio posterior depende del nervio glosofaríngeo. Ahora hablaremos sobre el desarrollo de la glándula tiroides. La glándula tiroides aparece a manera de proliferación epitelial en el piso de la faringe, entre el tubérculo impar y la cúpula, en un sitio más tarde indicado por el foramen ciego. De manera subsecuente, la tiroides desciende por delante del intestino faríngeo como un divertículo bilobulado. Durante esta migración, la tiroides permanece conectada con la lengua por medio de un conducto estrecho, el conducto tirogloso, que desaparece posteriormente. Al avanzar el desarrollo, la glándula tiroides desciende por delante del hueso hyoides y los cartílagos laringeos. Alcanza su posición final frente a la tráquea en la 7ª semana. Para ese momento ha desarrollado un pequeño istmo en la línea media y 2 lóbulos laterales. La tiroides comienza a funcionar casi al final del 3er mes, momento en el cual se visualizan los primeros folículos que contienen coloide. Las células foliculares producen el coloide que sirve como fuente de tiroxina y triiodotironina. Las células parafoliculares o células C que derivan del cuerpo último branquial son la fuente de calcitonina. Por último, por debajo de la glándula tiroides se forman los anillos traqueales. Ahora vamos a ver lo que es el desarrollo de la zona facial y vamos a empezar con el desarrollo de la cara. Para ello vamos a mostrar la vista ventral y la vista lateral. La primera prominencia que se puede observar es la frontonasal. Usaremos el color azul para representarla. Aquí podemos ver el estimoideo, que es una invaginación del ectodermo y comprende la cavidad bucal y nasal, ya que aún existe una separación entre estas dos. Después tenemos la prominencia maxilar, representada con el color naranja, y debajo de ella se encuentra la prominencia mandibular, que es formada por el primer arco y va a estar representada con el color morado. Debajo de este vamos a tener el segundo arco y los arcos faringios. Finalmente, la prominencia cardíaca será representada con el color rosa. La cara se va a empezar a formar un poco antes de la 4ª semana y para el día 28 o final de las 4 semanas se va a empezar a formar la placa nasal y la placa lenticular. Aproximadamente en el día 31 se empiezan a formar los orificios nasales, se crea la fosa nasal con la prominencia nasal media y la prominencia nasal lateral y también se empieza a formar el ojo. Aproximadamente en el día 35 aparece el meato acústico y se pueden ver más arcos. Después va creciendo la cabeza y se van juntando los ojos que estaban más laterales y se forman las aurículas o parte externa de las orejas. Finalmente podemos ver el feto más desarrollado. Podemos ver que tiene el filtrum del labio, formado por la prominencia frontonasal y el resto viene de la prominencia maxilar. También se puede ver el surco nasolacrimal y la aurícula más grande. Debido al crecimiento de las prominencias maxilares, las 2 prominencias nasales se fusionan y crean el segmento intermaxilar. Este está compuesto por 3 partes: un componente labial, que es el filtrum, un componente maxilar superior, que contiene los 4 dientes incisivos, y un componente palatino, que es el paladar primario triangular. Para comprender la formación del paladar definitivo, observaremos un corte coronal por la cabeza y una vista ventral de las crestas palatinas, ignorando en este la mandíbula y la lengua. Las crestas palatinas son 12 vaginaciones de la prominencia maxilar. Alrededor de la semana 6 pueden observarse en posición vertical y a cada lado de la lengua en el corte coronal. En el mismo corte pueden observarse la cámara paranasal en gris claro y el tabique nasal en un gris más oscuro, mientras que en la vista ventral puede verse el paladar primario en amarillo. Entre la 7ª y 8ª semana, la cresta puede verse en posición horizontal en el corte coronal. En esta misma semana comienzan a crecer de forma oblicua y por debajo de la lengua. Para la 10ª semana, las crestas palatinas se han fusionado entre sí y con el tabique nasal. También se fusionarán anteriormente con el paladar primario triangular, llamándose a la unión entre ambos el foramen incisivo.
A modo de referencia, observemos un corte sagital de la cara del embrión. En rojo se ve el paladar secundario y en azul el paladar primario. Para las fosas nasales se observará un corte sagital por la cámara nasal y la prominencia nasal medial en un embrión de 6 semanas. Se puede ver la prominencia nasal media en color azul, la membrana oronasal en color gris, la cámara nasal superior a la membrana oronasal y la pared cerebral en color rojo. Inicia la degradación de la membrana oronasal. Alrededor de la 7ª semana, la fosa nasal primitiva se comunica con la cavidad oral. Inicia la formación del maxilar, el labio superior, labio inferior, mandíbula, coana y paladar secundario. A las 9 semanas se puede ver al paladar primario y secundario como separación entre la cavidad nasal y oral definitivas, así como a las coanas definitivas en el sitio de unión de la cavidad oral con la faringe. En una vista frontal se presenta la evolución de un embrión de 5, 6, 7 y 10 semanas, notando que las prominencias nasales se separan gradualmente de la prominencia maxilar, continuando hasta que se fusionan entre sí y se forma la cavidad nasal.